Os habéis quedado. La verdad es que durante todo el día hemos ido escuchando historias muy interesantes. Para mí que tienen un denominador común, y es que las historias que funcionan en podcast en realidad son historias que cuentan emociones, que conectan con el público, que cuentan historias, que al final hay que saber contar historias. Yo creo que esa es la base esencial de lo que nuestros invitados nos van a contar. Claro, el cartel es creación sonora, podcast. Los que estamos en esta mesa yo creo que sumamos más o menos más de 100 años de experiencia en radio. Entre todos, por supuesto. O sea, casi desde que empezó la radio en España. A mí me llama mucho la atención, por una parte estoy súper contento porque hay una nueva generación que entra en el mundo del audio y a mí me parece eso muy interesante, cuando antes solo estaban apostando por el mundo de la creación visual, han entrado en el mundo del audio y se dan cuenta de cosas que son reales. ¿Qué son? Pues que la radio genera, o el audio genera intimidad entre el que produce el mensaje y el que lo recibe, que produce esa sensación de cercanía, que, oh sorpresa, puedes hacer otras cosas mientras escuchas el podcast o escuchas la radio y el mensaje te llega igual. No es como en la televisión, ¿no? Que dices, bueno, es que tengo que mirar porque si no me pierdo la mitad del mensaje, o a lo mejor un 90%. Claro, esa multitarea forma parte de ese beneficio del audio, de esa eficacia. Y sobre todo esa conexión emocional entre el que produce el mensaje y el que lo recibe. Yo soy profesor de la Universidad de San Jorge, doy radio, y para explicarles la importancia de la radio, por ejemplo, en los 50, en los 60, en España a mis alumnos, o no hace tanto, 80, 90, les digo que en realidad la radio en ese momento eran las redes sociales. ¿Por qué era así? Porque el influencer era el locutor que te contaba la historia. ¿Por qué te lo creías? Pues porque estaba contigo todos los días en un lugar muy íntimo como tu domicilio. Esa forma de entrada, esa puerta que tú le abres a tu intimidad, que seguramente tú no explicas ni a tus amigos, eso le da una fuerza al audio, en concreto a la radio, para conseguir esa veracidad y esa cercanía, ¿no? Después también me gustaría, sobre todo unido con esto, hay un estudio de la Asociación Española de Radios Comerciales que dice y analiza los diferentes medios de comunicación, incluidas las redes sociales, que dice que el audio es el medio que genera un mayor recuerdo del mensaje, eso es muy importante, y el que mejor recuerdo produce. Entonces, en realidad para mandar mensajes informativos de entretenimiento, pero sobre todo también de publicidad, de lo que habéis hablado ahora durante toda la jornada, del contenido de marca, es algo fantástico. A mí me parece muy interesante que se empiece a descubrir el audio, que se redescubra para algunas generaciones. Tampoco voy a entrar mucho en datos porque creo que durante toda la jornada ya las hemos ido contando y además me interesa que las personas que están aquí expliquen su punto de vista, pero sí que me gustaría recordar algún dato. En 2018 la penetración del podcast en España era de un 1%. En 2023 ya era de un 5%. Es decir, evidentemente que el podcast como elemento de utilizar y de consumir ese audio digital funciona. ¿Qué caracteriza y qué diferencia a la radio del podcast? Pues, por ejemplo, que es portable y sobre todo la hiperespecialización. Y algo muy importante, que yo creo que ahí sí que ha cambiado un poco el paradigma, y es que el consumidor se ha vuelto en prosumidor, es decir, que decide qué consume, cuándo lo consume y sobre todo en qué momento, ¿no? Y cómo lo consume, más allá de la parrilla de programación radiofónica de antes. Claro, los medios de comunicación que están aquí ahora nos contarán que el medio de comunicación radio se va a transformar y en realidad se va a transformar en un portal de contenidos más allá de la emisión en directo y en directo. Claro, eso por supuesto.
Además, el podcast, según Spotify, el consumo de podcast aumentó en 2023 un 30%, con lo cual va un poco en el sentido en el que hemos ido contando durante toda esta jornada. Vamos a hablar aquí, en principio, del presente del podcast en Aragón y del futuro, de las nuevas tendencias, que es lo que ellos piensan, por dónde puede ir. Van a sacar la bola de cristal y van a ver por dónde va la cosa. Si es que a lo mejor después coincide con lo que es la realidad, porque vete tú a saber, ¿no? Por eso he querido sentar en esta mesa a José Fernández, a Eva Pérez Sorribes, a David Marqueta, a Ana Segura y a Sergio Martínez. Les voy a pedir que se presenten. Empezamos por José. José, nada, muy rápido. Currículum en audio. Bueno, luego se enfadan conmigo, buenas tardes, que yo... Sí, se enfadan conmigo porque dicen, no dices que tienes un Ondas. Vale, tengo un Ondas. Un Ondas. Bien, dicho esto, entráis en chusefernandez.com y ahí tenéis todo. Más breve es imposible. Hombre, pero algo más. Cuéntame. Bueno, pues soy profesor de paisaje sonoro en la Universidad de Loyola de Sevilla. Formo parte del grupo Sonodoc, de documental sonoro en español a nivel internacional. Tengo una productora de audio que se llama Resonar. Soy el coordinador desde hace 15 años de la Escuela de Radio TAFM, culpable de que tenga un caballico en casa. Y la verdad es que soy un apasionado de la radio, del podcast y, como ya hizo la BBC hace unos cuantos años, del audio. Radio y podcast es audio. Los mensajes de WhatsApp que recibimos de voz son audio. Los mensajes que me manda mi madre desde Benasque son podcast. Y algo que quiero dejar claro, porque se lo comentaba ahora al final, poco antes de subir aquí a David, porque me aprovecho de su confianza y de su amistad. Cada vez que decimos formato podcast, un gatico muere, porque el podcast es un medio. De hecho, me lo voy a apuntar para no olvidarme. Es un medio igual que el cine, igual que la televisión. Las películas del oeste son un formato. Las telenovelas son un formato. Las tertulias en radio o en podcast son un formato. El podcast es un medio. Venga. Dicho. Muy bien. Chusé. Eva, cuéntanos. Yo voy a ser muy rápida porque quiero abundar en el mensaje de José, que me encanta, y es reivindicar la radio. Porque antes decía Lourdes, que es compañera de la radio también, que es que somos primos o hermanos, o no sé cómo lo has dicho. No, es que somos los padres del podcast. La radio es la madre o el padre de los podcasts. Es que todo ha nacido ahí. La radio es, decía Gabilondo, que es nuestro maestro, que ahora queda muy viejo uno nombrarlo, sí, pero da igual porque muchos de aquí no lo conoceréis, de los jóvenes que sois, que es la vida que suena. Pues es que esto es lo mismo, lo del podcast es la radio fragmentada, empaquetada, etiquetada, lista para consumir, pues como las ensaladas del supermercado, que no hace falta ni lavarlas. Pues esto es igual, pero realmente yo quiero deciros lo que os he dicho, que es que, señores consumidores de podcast, en realidad sois oyentes de radio. Y señores creadores o podcaster, que se llama ahora, estáis haciendo radio. Me da igual cómo y de qué manera. Entonces, primero, reivindicación de la radio. Segunda reivindicación, y con esto me presento y soy muy rápida. Venga. Yo soy Eva Pérez, periodista de radio. También escribo, también participo en tertulias, pero yo creo que lo que me define es eso. Esto se me ha caído, porque es de radio, ya no se va a grabar. Bueno, entonces... y ya está, hago un programa que se llama La Rebotica, que es un programa de análisis editorial de opinión y de contenidos, sobre todo políticos, de actualidad aragonesa, todas las mañanas a las 8. Ese programa también es podcast, con lo cual también puedo ser podcaster, según esto, ¿no? Y participo pues, de los contenidos de la cadena SER, soy la responsable directora de contenidos desde hace unos años. Y bueno, pues lidio en este oficio que me apasiona, no tengo un Ondas. Bueno, me gustaría. Tenemos todos un Ondas. No tengo un Ondas, pero mi Ondas es poder dedicarme a lo que me gusta cada día, a un oficio que todavía me apasiona muchos años después, y poder vivir de ello. Antes yo se lo preguntaba a las compañeras de aquí, ¿podéis vivir de esto de los podcasts? Porque yo creo que es fundamental la profesionalización, el periodismo, el hacer buenos contenidos de calidad y poder dedicarse a esto. Venga. Y ya está. Eva. Paso la palabra. David Marqueta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos habéis saludado. ¿Cómo se saludan los podcasts, colegas? Poneros a... Hola, ¿qué tal? Venga. Yo estoy muy feliz de la llegada del podcast porque estamos toda la vida acostumbrados a hacer un trabajo absolutamente efímero
Te puedes pasar una mañana entera subiendo a discoteca a por un disco que no va a estar metido en su funda, a por un corte de voz que no está en la cinta que le corresponde, a por un recorte de periódico que creíste leer en un diario pero está en otro. Te pegas 4 horas para hacer un reportaje y luego es peor que la comida. En 5 minutos, adiós y nunca más. Así ha sido nuestro trabajo toda la vida. Y ahora eso queda grabado, lo puedes compartir. Si alguien dice, oye, hay un rumor de que has hecho un reportaje muy feo, sí, te lo voy a enseñar, toma, ahí lo tienes. Lo puedes compartir y lo puedes volver a escuchar. Para mí ha sido maravilloso que los que estamos acostumbrados a trabajar siempre en lo efímero hayamos recuperado una posibilidad de que nuestro trabajo quede. Soy presentador del programa local de Zaragoza, de mediodía, el Hoy por Hoy Zaragoza. Llevo toda la vida dedicada a la radio y yo quise trabajar en la radio porque a mí lo que más me gusta de la radio es el montaje sonoro, el lenguaje sonoro. Yo me he dormido embobado escuchando desde Psicofonías hasta García. He recuperado hace pocos días el podcast fantástico de Saludos Cordiales y dije, pero qué radio más buena si hacían los 90. No me extraña que la gente que odiamos el fútbol, no que no nos guste, que odiamos el fútbol, escucháramos a García o a De la Morena, solo por ese relato diario, por esa manera de contar los silencios, era sobrecogedor. Bueno, que estoy muy feliz de compartir esta jornada con todos mis compañeros y con todos vosotros y que el audio es maravilloso. Ana Segura. ¿Qué tal? Bueno, me da un poco de yuyu hablar después de David con ese bozarrón que tiene. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí escuchando. Yo soy periodista también, mi padre todavía me reprocha que no haya sido dentista tantos años después y yo siempre digo que tengo 2 grandes suertes en mi vida profesional. La primera, llevar 15 años dando clase en la Universidad de Zaragoza, clase de radio, y de hecho tengo algunos alumnos que están aquí, lo que me llena de satisfacción porque algunas de ellas incluso han sido ponentes en esta mesa esta mañana y eso pues para mí es, ¿qué os voy a decir? Y la segunda es trabajar en un medio público, trabajo en la Radio Autonómica de Aragón, en Aragón Radio, y trabajar en un medio público como el mío me ha permitido hacer muchas cosas. Fuimos, como bien sabe Óscar, y pues estoy aquí, el primer medio en tener una radio específica en Internet, fuimos pioneros a la hora de hacer podcasts y dentro de este camino hemos producido muchos podcasts diferentes y seguimos haciéndolo. Tanto es así que yo misma tengo la suerte de haber tenido y tener mi propio podcast de historia con Anabel La Peña, Reinas, Damas y Señoras, que después se convirtió en un libro. Y también tengo la suerte de ser un poco como los ojeadores de los equipos de fútbol, que voy buscando productos que entiendo que pueden ser relevantes e interesantes para la radio. Los últimos que hemos presentado es un video podcast con jóvenes de la generación Z y un podcast que está teniendo mucho éxito que hacen 3 estudiantes de MIR, que es un podcast de medicina. Y entre nuestros grandes éxitos históricos está este señor, Sergio Martínez, que hace Historia de Aragón, uno de los podcasts de referencia y que sale reiteradamente todos los años entre los podcasts de historia más escuchados en España. Madre mía. Sí, con 1 hora sobre Petronila de Aragón o lo que toque. Es historia dura en vena y sigue estando año tras año entre los podcasts más descargados en iVoox y en distintas plataformas. Sergio. Ya casi no me presento. Ya. Parezco tu madre Es que aquí. hay una parte que no has contado. Cuéntame. Además, aquí Óscar ha dicho que en esta mesa hay 100 años de radio. Bueno, entre ellos podemos poner una media de 20 años. Yo soy el día bisiesto, soy el 29 de febrero realmente, porque tampoco... Bueno. Pero bueno, yo Tampoco soy Sergio tanto. Martínez, yo soy además el bicho raro porque yo no soy ni periodista, yo soy historiador, soy licenciado en Historia y bueno, pues hace unos años pues me harté de trabajar en la hostelería, como trabajamos muchos de humanidades, pues que no opositan y bueno, pues decidí junto a un compañero, a mi compañero Santiago Navascués, pues fundamos una empresa, una startup de la Universidad de Zaragoza que se llama Historia de Aragón, nos matamos con el nombre, o sea, la startup se llama así, el programa se llama así, todo se llama así, ¿no? Y bueno, pues entre unas cosas y otras, realmente lo que más disfruto haciendo pues es desde que entré a trabajar en Aragón Radio, gracias a esta cazatalentos, bueno, que está mal de decir cazatalentos, ¿no? No, Eso está muy sería, bien. bueno... Además, lo hizo muy bien, tuvo muy buen ojo. Estoy haciendo una pelota para renovar la 7ª temporada ya. Así que ya sabes, si quieres luego firmamos ya. Y pues eso, ya es la 6ª temporada en la que estamos con ese programa de Historia de Aragón, que realmente es un programa de 1 hora, todas las semanas, durante, bueno, pues desde septiembre hasta junio, sobre historia aragonesa, aunque a veces salimos también de solo ese nicho aragonés. Y la verdad es que, bueno, ahí estamos en cuanto a descarga de podcast, pues en el top 3 solemos estar cada año, ¿no? Cada mes de toda la parrilla de Aragón Radio. Y luego, pues ese mundo que nos ha abierto
mundo del podcasting que jamás habría pensado que iba a llegar a él, pues eso ha hecho que hagamos otros productos, por ejemplo, con los museos Rutaca de Saragusta y de Zaragoza. Yo que al final me dedicaba a tema medieval, pues al final yo estudié arqueología e historia antigua de Roma, ¿no? Pues unos podcasts de historias romanas con los museos que también están teniendo muy buena acogida y bueno, pues a eso me dedico un poquito. Bueno, pasión, comunicación y sobre todo un buen contenido que pueda atraer a la gente, ¿no? Que al final de lo que se trata en cuanto, ya no únicamente en contenido de audio, sino en general, crear un contenido atractivo y sobre todo transmitir esa pasión que al final le acaba llegando al oyente. Bueno, con vosotros 5 lo que sí que quería para empezar es cómo veis el sector del audio, del podcast en Aragón y qué sobre todo veis qué es lo que está funcionando mejor ahora mismo. José, ¿empezamos por ti? Bien. Bueno, pues el podcast en Aragón. Ay. Pues, ¿qué queréis que os diga? Detrás de la niebla seguro que hay algo. Sí, voy a ser así de duro. Productoras de podcast nativas, es decir, que solamente se dediquen a producir podcast en Aragón, ¿cuántas hay? Es decir, industria. ¿Cuántas hay? ¿Alguien puede decir un número? 5, 10, 20. Agencias de publicidad que hacen podcast, hay unas cuantas. Gente profesional o neoprofesional o amateur que hace podcast y cobra por hacerlos, hay. Productoras de audio que no se dediquen a otra cosa, no hay ni una, que yo sepa. Y os estoy diciendo yo que soy el CEO y diseñador sonoro de Resonar Producciones, que nos dedicamos al podcast. Pero tenemos que hacer otras cosas para poder sobrevivir. Yo, entre otras cosas, dar clases. ¿Vale? Si esto, en lugar de estar haciéndolo en Barbastro, en la bodega Somos, en la comarca del Somontano, lo estuviéramos haciendo en Madrid, podríamos acudir a la lista de 212 que hace todos los años Javier Celaya con la industria del podcast y el audio en España y veríamos que ahí aparecen centenares, no decenas, centenares de logotipos. En el último aparecían de Aragón 2, no voy a decir los nombres, 2, ¿vale? Entonces, el panorama del podcast en Aragón en este momento es los programas de radio que se convierten en podcast, es decir, archivos sonoros, lo que comentaba David de ir a buscar a la discoteca esa cinta, ese corte antiguo, etcétera. Afortunadamente ya no necesitamos armarios gigantescos, sino que se deja todo en la nube y podemos escuchar cualquiera de los programas que se hayan hecho hoy casi en tiempo real en su formato podcast. Pero no es un podcast, es un archivo sonoro que se ha grabado y que se ha subido a un contenedor podcast para escucharlo como se consume un podcast, como y cuando se quiera. Que es algo que ya se hacía cuando no existía el podcast, que era grabar en una cinta de cassette y llevártelo para escuchar en el coche, ¿vale? Dicho esto, yo confío en que este caldo de cultivo que se ve aquí, porque me ha sorprendido mucho que hubiera tantísima gente joven hoy por la mañana y que se mantenga aquí hoy por la tarde, dé pie a que se pongan en marcha productoras de audio en Aragón. Que dentro de unos años podamos decir, hay una industria del podcast, hay una industria del audio en Aragón. Profesionales de la comunicación que se dedican a construir historias en podcast, empresas que se dedican a hacer ficción para audio o para desarrollar proyectos documentales en audio. Y a lo mejor soy muy radical en esto, pero en este momento Aragón no tiene una industria del podcast. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Bueno, como independiente seguramente no, lo que pasa que vive a través de los medios de comunicación, sobre todo la radio tradicional, que se ha convertido en eso, ¿no? Que se ha convertido en ese troceo y también publicación de producto nativo para Internet. Es que aquí está pasando una cosa, y es que a veces el tiempo no es lineal, o sea, no es pasado, presente y futuro, no, a veces coexisten las cosas, ¿no? Entonces tenemos el momento podcast es ahora y será de futuro porque seguro que tiene muchísimo recorrido, lo estamos siguiendo durante toda la mañana, pero es que el momento radio, que parece pasado, sigue siendo presente y eso coexiste en redacciones de medios de comunicación como la de la cadena SER en Aragón, menguadas y escasas que realmente no pueden abarcar ahora mismo un contenido radiofónico, un contenido digital, un contenido de redes sociales
¿qué hacen los grandes medios a los que pertenecemos? La cadena SER. Bueno, ve el potencial del audio y en el 2016 crea la plataforma de Podium Podcast, que en el 2021 se pasó a llamar Prisa Media Podcast o algo así, que es lo que aglutina todos nuestros contenidos de audio y también sirve de alojamiento para podcast nativos. Y está tirando muchísimo, ha subido un 16% en el último año, los últimos datos del informe Twitter, creo que se llama, sí, ¿no? Twitter, es un petardazo todo lo que es el audio y sigue subiendo. Pero es que eso es aparte. Y luego, ¿qué es lo que, por ejemplo, esto nos lo contaron a los directores de contenidos hace un par de semanas? Se va a crear dentro de la propia cadena SER una redacción diferenciada de la habitual que hace los informativos, los programas, para hacer contenidos exprofeso para redes sociales. Los llamamos contenidos virales, que se llaman. ¿Por qué? Pues porque es que son medios, lo que decía él, es que al final estamos hablando de que es una producción sonora, pero a través de canales diferentes, con lenguajes a veces diferentes, y con consumos diferentes, con lo cual requiere redacciones diferentes. Ahora mismo, ¿qué estamos haciendo? Que David os lo puede contar. Los programas se convierten en podcast, porque desde luego es un archivo fantástico para nosotros también, y también para el consumidor que puede acceder, por ejemplo, a mi programa de las 8 de la mañana, si no quiere madrugar, lo puede escuchar a las 12 del mediodía, o cuando le dé la gana. O sea, contenidos a la carta, atemporales, pero también estamos intentando, que eso ya nos cuesta más, el poder potenciar todos esos contenidos que hacemos dentro de los programas, secciones específicas que tenemos de running. Por ejemplo, tenemos un podcast que se llama Pies para que os quiero, con información específica para los runners, que está dentro del programa Vivir Aragón de fin de semana, o de gastronomía. Pero claro, es que eso también cuesta, el empaquetarlo, el separarlo, el segmentarlo, el etiquetarlo. Y lo que nos pasa es eso, ¿no? Que convivimos ahora con lo de siempre, con lo de ahora, y eso pues provoca tensiones y dificultad. Ojalá tuviéramos una empresa, Radio Zaragoza Podcast S.A., solo para esto. Claro. Para esto. En tu caso, David, por ejemplo, como periodista radiofónico que también eres podcaster, ¿cómo lo gestionas? ¿Haces algo diferente para radio que después publicas en redes sociales o a través del mundo digital? Yo con la venida de mis jefes pedí trocitos de mi jornada, es verdad. Tengo unas cuantas series andantes. Tengo una que se llama Memorias de Barrio, que son testimonios de personas de un barrio consolidado de la ciudad. Por ejemplo, el último caso fue el de Torrero. Le pedí a Luis Rabaná, el actor, conocido actor aquí, que presenta en un programa de televisión muy conocido, que es El Oregón. Él es de Torrero. La gente de Torrero de Zaragoza es muy de Torrero, es uno de los barrios así con más carisma de la ciudad, y le pedí que me diese una vuelta por el barrio. Grabamos un bruto de casi 4 horas, pero es que me llevó a la casa de una señora de 96 años que habían cuidado el campo de fútbol de Torrero. Me llevó a una antigua vaquería, me llevó al taller de un yesero, porque era un barrio de yeseros. Me llevó a la chica que lleva la tienda de ultramarinos, que era la 3ª generación, y que estaban allí todavía aguantando en el barrio, vendiendo congrio seco todavía, que no se ve casi en ninguna casa, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que no hay un tejido, una industria, pero bueno, cada uno vamos haciendo lo que podemos. Y yo creo que lo importante del momento del podcast que vivimos es, si tenemos que pensar en el futuro, yo creo que tenemos que mirar sobre todo el presente. Todo lo que hagamos ahora es futuro, porque todo queda. Y todo lo que podamos hacer de producciones, de ideas, de creaciones, de poner en marcha cualquier tipo de proyecto, va a venir bien para el futuro. Y hay alguna cosa que empieza a asomar por ahí. Por ejemplo, hay una propuesta de la Diputación Provincial para Trabajos Audiovisuales que ya contempla ayuda o subvención para guiones de podcast. Y esto, si otras administraciones empiezan a animarse, va a terminar de arrancar una industria que ojalá podamos tener dentro de un tiempo. Una industria que a través de Aragón Radio ha intentado potenciarse, ¿no? Es fácil. A ver, es que, yo creo que el concepto ese de prensa, radio y televisión cada vez es menos real. Es decir, hay lo que se llama un concepto líquido de los medios de comunicación y cada vez vamos hacia una convergencia de medios. Y eso tiene que ver también mucho con la sociedad en la que nos movemos. ¿Nosotros estamos produciendo podcast? Sí, estamos produciendo podcast. ¿Estamos produciendo podcast con periodistas? No necesariamente. Este señor es historiador y tiene una empresa que produce podcast.
Él decía que era normalmente el tercer podcast más descargado. El primero de ellos es el programa de misterio, porque La Niña de la Curva sigue siendo La Niña de la Curva y es imbatible. El segundo es un podcast de carreras de montaña y lo hacen un arqueólogo que es fisioterapeuta y un jefe de recursos humanos en una empresa de la Almunia. Pero son corredores de montaña y nadie sabe más que ellos de lo que están hablando. Y es un programa que además tiene una banda sonora de heavy metal, que yo cada vez que lo oigo me horroriza. Y hacemos una versión de 1 hora y media que se distribuye en podcast los miércoles. Y luego una versión reducida de 50 minutos con un cambio de estilo musical que se emite en FM. ¿Para qué nos sirve a nosotros los podcasts? Yo creo firmemente que los podcasts responden en gran medida a la sociedad en la que vivimos ahora mismo. Es decir, es una sociedad en la que cada vez estamos más solos. Vamos a trabajar solos, sacamos al perro solos, salimos a correr solos y necesitamos la compañía que antes nos daba la radio. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora podemos elegir. A lo mejor los contenidos de la radio convencional a mí no me interesan. A lo mejor yo no quiero oír según qué contenidos. Y en podcast puedo elegir. Entonces, el podcast lo que ha hecho ha sido segmentar al máximo la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de elegir. Antes decía, y le he corregido porque no es, no sé qué cifra ha dado, con el ejemplo de los libros, ¿vale? Solamente el 10% de los libros que se publican en España cada año venden más de 50 ejemplares. Por supuesto que hay un boom de podcasts y hay auténticos churros. O sea, vamos a ser serios, es verdad. Nosotros cuando empezamos a hacer esto teníamos el debate en la radio, no, es que un podcast tiene que tener sonido garajero. No. Y empezamos a hacer un podcast de videojuegos y los primeros comentarios que teníamos eran, hombre, por fin un podcast que se oye bien. Pues sí, hacemos radio, sabemos hacer radio, vamos a hacer que se oiga bien. Entonces, yo creo que lo importante ahora es que podemos elegir. Y lo estamos viendo, es decir, yo creo firmemente que el presente y el futuro de los podcasts están en los nichos. Y es que lo estamos viendo todos los días. O sea, hay nichos por intereses, sí. Hay nichos por edad. O sea, de repente descubren a las menopáusicas, nosotras, que somos, sí, no ríais, todos llegaréis a resulta que somos mujeres que hemos cumplido los 50 años, que tenemos ingresos, que tenemos tiempo para viajar, que tenemos posibilidad de gastar y de repente, gracias a Cristina Mitre, todo el mundo lo descubre. Hombre, ahí hay un nicho de mercado brutal para hacer podcast y para hacer cualquier cosa. Entonces, yo creo que eso es lo bueno de los podcasts, que permite que cada uno encuentre lo que necesita. Y vuelvo a la idea del principio, y en este mundo en el que estamos muchas veces tan solos, esa es la compañía que necesitamos, porque al final, y estoy absolutamente de acuerdo con Eva, estamos hablando de lo mismo. O sea, el podcast es hijo de la radio. Y al final es una persona contándote cosas. Y la radio es el único medio de comunicación que habla directamente a la persona que le escucha. Y por eso se establece esa intimidad. Y esa intimidad, en el caso de los podcasts, y además los escuchas con cascos, todavía es más evidente. Y yo creo que esa, al final, es la clave del negocio y es la clave del futuro. Y hay otra clave que también es muy importante, que es la tecnológica. Porque al final, la tecnología que triunfa es la que nos resulta útil. Y si a mí me resulta útil que me cuenten un podcast sobre sofocos mientras voy a trabajar en coche, voy a escuchar ese podcast. Mientras en la radio hay una tertulia política que a lo mejor estoy saturada y aburrida de escuchar broncas políticas. Y yo creo que esa es la clave que podemos seguir. Sergio, en vuestro caso es un podcast de nicho muy claro. ¿Cómo ves el sector? Pues bueno, a ver, no soy tan negativo como Chusé, porque además es que yo también es verdad que no lo puedo ver tan así, pero peor, porque yo soy un privilegiado al fin y al cabo y acabo de rebote en este mundo, ¿no? Porque al final nosotros pues, somos historiadores y empezamos en 2016 haciendo un podcast de garaje, de sonido de garaje, que era una excusa para quedar una vez al mes para comernos un chuletón y luego grabar un podcast sobre historia, que realmente lo hacíamos a veces con una cervecica por medio, aunque está mal decirlo, o a veces café según apetecía, y al final acabamos teniendo un podcast profesional porque vino Aragón Radio y bueno, nos propuso el por qué no continuáis haciendo este trabajo, pero profesionalizado, y así seguíamos varios años, ¿no? Y eso nos ha llevado de una cosa a otra. ¿Del chuletón? Chuletón, nada. Estamos en negociaciones, ¿Te dejan a ti comer en la SER? Sí. También es verdad
que el formato que utilizamos Santiago y yo en el programa de radio y bueno, el podcast de Historia de Aragón es que lo grabamos en el estudio, pero lo podríamos grabar perfectamente en una cafetería o, mejor dicho, en un bar, con unas cervezas también. Aquí estoy fomentando el alcoholismo, ya parece, ¿no? Pero porque estamos, y no sacáis, ¿no? Pero porque estamos de forma muy distendida. Somos dos amigos, al final ya no es que somos colegas de trabajo y tal, somos dos amigos que somos historiadores, que nos investigamos y que nos gusta divulgar la historia, y yo creo que eso siempre se nota. Mientras mantengas la rigurosidad y luego el señor Pelmazo, que bueno, Pelmazo no, pero que es la parte más rigurosa, y luego la parte que busca los chascarrillos y tal, pues intentamos hacer una mezcla para hacer un producto de acercar la historia, porque hemos visto desde hace años que hay muchísimo interés, en nuestro caso, por la historia, ¿no? Y sobre todo por la historia aragonesa en Aragón, de la corona de Aragón y también de otras épocas, y eso ha hecho, yo creo que, bueno, pues se haya ido de momento bastante bien el podcast. ¿Cuántos son descargas el año pasado? No sé si fueron 170.000 descargas en podcast solo en 2024, teniendo en cuenta que es un programa de historia, además de historia de Aragón, que evidentemente a un señor o a una señora de Jaén, que le va a interesar, pues no, aunque alguna vez nos escribió uno, os escucho desde Toledo, digo, ay, madre mía, cuéntame tu historia, por favor, dime que tienes a alguien de un pueblo, no, que no tengo ninguna relación con Aragón ni nada, y eso al final pues siempre llena, ¿no? Y luego también el tema del podcast, de por qué está triunfando, creo yo, tanto al final, de un modo u otro, sea más amateur o más profesional, también yo creo que es en general, pues que al final todos cada vez más, siempre ha sido así, pero yo creo que cada vez tenemos todos menos tiempo y valoramos cada vez, estamos aprendiendo a intentar valorar el poco tiempo que tenemos, y al final pues esto es como el triunfo del streaming en la televisión. No esperamos a ver el programa o la película que nos gusta a la hora que nos lo quieren poner, sino que lo vemos, de ahí el triunfo de las plataformas de streaming en lo audiovisual, y eso ha llevado también al podcast de, oye, yo quiero escuchar en este momento que estoy fregando o estoy conduciendo, lo que sea, quiero escuchar este tema de lo que sea, lo hablábamos antes, un podcast que me escuché una vez de 7 horas sobre la película La La Land. O sea, que duraba 3 veces más que la propia película. Digo, pues yo me lo disfruté un montón porque te apetecía, y en cambio el producto que te están mostrando justo en ese momento en directo, en televisión, en radio, pues igual no te interesa tanto, que luego igual más tarde sí, ¿no? Y de ahí yo creo que ese triunfo que está teniendo en este caso el podcast. Y él no lo va a decir porque es muy modesto, pero el efecto estirando el chicle que llenan teatros, ellos lo están haciendo. Es decir, el programa Historia de Aragón lo sacamos de vez en cuando a grabar en distintas localidades de Aragón, normalmente coincidiendo con recreaciones históricas o jornadas históricas, y llenan teatros. Sí. Eva, querías apuntar algo, ¿verdad? Justo os quería contar una cosa que nos ha pasado esta semana, ¿no? En la SER, y que tiene que ver con lo que está diciendo Ana y Sergio, y es verdad que la producción de radio, el mundo del audio, los podcasts, en el nicho tienen éxito asegurado, sobre todo si lo encuentras, ¿no? Y la historia está claro que es uno de ellos. Los recorridos son curiosos porque aquí es Ana la que va a buscar a Sergio, que lo aloja en la radio, el espacio triunfa y a partir de aquí el show y tal. Pero también puede pasar al revés. Nosotros en la SER tenemos un audio que es un espacio de radio, que es el que hace Nieves con Costrina, que seguro que lo habéis oído, en las tardes de la ventana con Carles Francino. Bueno, pues ese espacio de radio se convierte en podcast también, en un podcast que además tiene un tirón tremendo, cualquier tiempo pasado fue anterior, y ese podcast tiene tanto tirón que se convierte en show. Bueno, el 13 de marzo va a venir a Zaragoza. Pusimos las entradas el otro día a la venta, hay que pagar, esto no es gratis, de 15 a 20 euros, tampoco barato. Bueno, pues es que en horas, más de 100, en menos de 3 días, 500.000 de entradas teníamos ya vendidas. Entonces, quiero decir que esto de los recorridos también del audio es alucinante, ¿no? Bueno, pues esta mujer va a ir a la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, es la sala más grande de todas, y lo va a petar probablemente. Y empezó como un espacio de radio, podcast y luego show, también pasa al revés. Aprovechando el tirón de la historia, que desde luego lo es en el mundo del audio, yo quiero contar 2 experiencias porque parece que estamos hablando de hacer cosas pensando en un oyente concreto que va a elegir dentro de una plataforma un producto que sea parecido a un contenido que pudiese emitir cualquier tipo de radio, pero yo he tenido una experiencia, 2 experiencias, una con Chusé y otra con Ana hace unos años cuando estuve en la Aljafería, que viene a demostrar el poder que tiene el audio. Estábamos trabajando en la Aljafería, que es el segundo edificio en visitas de Zaragoza. Es un palacio que tiene 1000 años y, bueno, pues contar la historia de un edificio así en una hora que cuesta más o menos la visita es una barbaridad. Entonces se creó una aplicación con textos, fotografías, para que el visitante que iba por libre pudiese
saber qué estaba viendo. Y a eso incorporamos, y lo produjo Chusé, unas audioguías. Unas audioguías que el Palacio ya tenía, pero en un formato antiguo, porque le habían encargado al catedrático de turno que escribiera descripciones sobre las... Y aquello era, no voy a decir inaudible, pero cualquier persona que trabajamos con audio decimos, ¿pero esto qué es? ¿Pero cuántos datos? ¿Pero cuánta información? Y bueno, lo readaptamos de los textos que habíamos hecho para la aplicación en formato audio, con sonido binaural, además con una grabadora especial para tener la sensación de que estábamos en las estancias que estábamos visitando, etc. Pero claro, como es un edificio de 1000 años, le propusimos a Aragón Radio una serie para que el visitante que se quedara con ganas pudiese saber todavía más de la Aljafería. Y propusimos hacer una serie de 9 capítulos y ahí ha quedado colgada. Además lo hicieron de maravilla. Y digo lo hicieron de maravilla porque las Cortes en la Aljafería lo único que les propusimos fue un esqueleto con 9 posibles títulos, una manera de ordenar un poco el relato que se cuenta sobre el Palacio y una lista de fuentes, de investigadores, entre ellos el propio Sergio, que contaran cosas concretas de la Aljafería. Y aquello fue una experiencia maravillosa. Conclusión, producid audio pensando en cualquier cosa que pueda tener algo que lo que va a generar es emoción y lo que va es a sugerir al oyente. Yo creo que es el gran juego que genera el audio. Al hilo de lo que está diciendo, este proyecto de la Aljafería además fue muy chulo porque no tenía narrador. Es decir, con actores profesionales fuimos interpretando las figuras históricas que habían pasado por la Aljafería y se sustentaba con los cortes de los historiadores y las transcripciones de los textos originales narrados por actores profesionales. ¿Qué quiero decir con eso? Que el podcast además lo que te permite es hacer probatinas. Es decir, cosas que no podrías hacer en la radio convencional, el podcast te da el soporte, la oportunidad de poder hacerlas. Además, ya por cerrar el círculo de la Aljafería y a referencia de lo que ha comentado David, resulta interesante que estamos hablando de podcast, pero realmente no era un podcast, eran unos audios vinculados a una aplicación para escuchar como audioguía. Pero al estar grabado con formato binaural, conseguíamos que quien estaba escuchando estos puntos, en ese recorrido por el Palacio, como tenía que escucharlo con auriculares, estaba escuchando el momento en el que estábamos grabando en ese punto. Hasta tal ejemplo que en el patio de Naranjos, al vernos que estábamos grabando, un guarda de seguridad a unas personas que bajaban por la escalera les hizo tss. Y cuando tú escuchas ese punto, estás escuchando con tus auriculares a alguien que al fondo, a la derecha, arriba, te está diciendo tss. Y te vuelves. Mira si no hay nadie. Pero oyes a alguien que pasa por detrás y tampoco tienes a nadie. ¿Por qué cuento esto? Porque al final el audio es magia. Si somos capaces de implementar esa magia en cualquier cosa que hagamos en audio, tenemos mucho hecho para que eso pueda ser un éxito. Un éxito a lo mejor no comercial, no de ganancias económicas, pero sí un éxito respecto a la satisfacción del trabajo bien hecho. El sonido, déjame Sí. El sonido es que es magia. Tanto que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y todas esas cosas. Yo me acuerdo de hacer un reportaje de radio en la cárcel de Zuera y de repente entras allí y te cierran la puerta. Se puede cerrar las puertas, hay muchas puertas de muchos tipos, pero ninguna suena como la puerta de la cárcel. Cuando hicieron clon, dije, ostras, lo tengo que grabar esto. No había empezado el reportaje porque es que acababa de entrar en la cárcel. Ese sonido y lo que te produce ese sonido es que yo creo que ni en 10 párrafos se puede contar. Ya está. Porque el sonido apela directamente a la emoción y además sugiere y por tanto te empuja a tener que completar la historia, ¿no? Es decir, el oyente pasa a ser una parte muy activa del mensaje. Sin el oyente, sin que pueda completar ese mensaje, el mensaje no sirve. Por eso llena tanto, ¿no? Y llega. Que ya casi el tiempo se nos echa encima, así que esto parece radio, ¿no? Porque siempre vamos con el reloj.
Hablabais de la magia del podcast, la magia del sonido. ¿Qué magia nos espera para estos próximos años en el mundo del podcast? ¿Tendencias? Tendencias, pues yo creo que no solamente en técnica, no solamente en técnica de escuchas y también en técnica de grabación. Hoy he traído esta tontería, que por cierto también tienes tú, ¿verdad? Ninguna tontería. Bueno, resulta muy gracioso porque esto graba igual que escuchas después tú con tus dos oídos. Si tienes la fortuna de tener un sentido del oído aceptable. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos un podcast, en la gran mayoría, en un porcentaje altísimo, los podcasts los escuchamos con auriculares. Aprovechemos esa oportunidad para experimentar la inmersión sonora. ¿Hacia dónde van los caminos? Aquí hay un faro, que es la BBC. La BBC lleva muchos años trabajando en formato binaural y ese es el futuro. David Thomas, que es el responsable de diseño sonoro de BBC 4, que es la emisora y plataforma donde desarrollan sus ficciones sonoras, lleva muchos años trabajando en ello y sigue experimentando, tanto en formato binaural como en Dolby Atmos. Aquí ya podríamos hablar del debate de cuál es mejor, cuál es peor. Pero bueno, independientemente de eso, inmersión a través del sonido binaural, la hibridación de contenidos, es decir, lo que se estaba comentando aquí, la visita a un palacio a través no de un podcast, sino de una audioguía, pero que no es una audioguía convencional, que además salpica para la creación de una audioserie, que esa audioserie se puede convertir después en algo diferente. La hibridación de medios y luego también la posibilidad de jugar al transmedia, que no es lo mismo que el multimedia. Jugar al transmedia es muy complicado en audio porque significaría que nosotros, al producir una pieza de audio, dejamos que se generen productos asociados fuera de nuestras líneas. El ejemplo básico del transmedia sería las sagas de Star Wars, ¿de acuerdo? Las películas y todo el material que podemos encontrar alrededor, tanto de producciones independientes audiovisuales como los muñequicos que te comprabas cuando tenías 12 años y jugabas con ellos y te inventabas una historia. Con esos muñecos de Star Wars te inventabas una historia. Eso es transmedia. Cuando cogemos y hacemos un podcast y después hacemos algo asociado a ese podcast desde la misma plataforma, desde la misma productora, estamos haciendo un producto multimedia, pero no transmedia, ¿vale? Yo creo que en el momento en el que seamos capaces de integrar el transmedia en la producción sonora, integremos y convirtamos en habitual la escucha inmersiva, estaremos avanzando en el futuro que ya es presente en muchos lugares. Eva, ¿cómo ves el futuro inmediato del podcast? Yo hablo como yo soy de contenidos, yo quiero hacer varias apuestas de contenidos. ¿Qué creo que va a funcionar a partir de ahora o ya? Porque ya funciona. Primero, a mí me gusta más hablar de ciudadanos más que de clientes o consumidores. Igual es una ilusión, pero prefiero decirlo así. Lo que le sirva al ciudadano, uno, para reírse, lo necesitamos. El humor. De hecho, uno de los podcasts que tira es el de Nadie sabe nada, por ejemplo. En la SER tira muchísimo. Y es un programa de radio también. Lo que sirva para cuidarnos. Ojo con la salud mental. Estamos todos fatal de la cabeza. Todo eso va a tirar mucho. De hecho, que se lo digan a María Rojas esta vez, y yo creo que en todos los formatos esta mujer es súper escuchada, vista y triunfa. Cuidarnos. La información. Aquí igual también es una ilusión, pero yo quiero apostar por la información porque el mundo cada día es más complejo, cada vez es más difícil entenderlo y tenemos que aprender y tenemos que saber y tenemos que leer y mil cosas. Y cuarto, fundamental, que lo decía Ana también, la compañía. Para mí la radio es compañía, yo tengo radios por todos los cuartos, me da igual radio que podcast. Yo creo que es verdad que cada vez estamos más conectados y a la vez más aislados, que parece una contradicción, pero está pasando, más solos, y todo lo que es audio, para mí, y esa es una misión que tiene el audio, es hacernos compañía. De hecho, en Podium Podcast, los que más tiran ahora mismo son los podcasts conversacionales. Ahora están A Solas con Vicky Martín de Rocal, el primero, el Estirando el Chicle, que se ha mencionado aquí, también es de los que tiene más tirón, el de Saldremos Mejores, todos tienen en común que son podcasts de hablar y de escuchar, es que no son grandes historias, ni grandes de Pulitzer, ni grandes exclusivas, no, son conversaciones.
Con lo cual para mí, esas son las 4 apuestas. David, yo hagan juego. Soy del hilo de Chusé. Para mí la frontera próxima es que juguéis con el audio. Yo os animo, lejos de querer hacer vaticinios, que bueno, es meternos en un jardín, pero yo sí que os animo a que utilicéis todos los elementos del lenguaje sonoro. El silencio, la palabra, por supuesto, la utilizamos. Las sintonías, ¿por qué ponemos esa sintonía? ¿Por qué ponemos esa canción? El efecto sonoro. Hay efectos y canciones que hablan por nosotros. Quitamos discurso de palabra y jugamos con otro. Os animo a que lleguéis o traspaséis esa frontera. Y por supuesto, a nivel técnico. Esto solo lo puedo contar aquí porque somos todos un poco frikis del sonido, pero hace unos días, en mis paseos por el campo, voy a hacer un podcast que se llame Mis paseos por el campo. Venga. Encontré la confluencia de 2 ríos y casualmente llevaba una grabadora binaural encima, que siempre la llevo, en fin, bueno, y la dejé pues como media hora grabando. Pues fue maravilloso, o sea, esa sensación de los 2 ríos que se mezclan. Dormí la siesta, por supuesto, con ese sonido, pero ahí hay una frontera por explorar, porque la técnica sonora ha cambiado con los home cinema. De repente en casa nos cambiaron los equipos de música, no, que ahora se lleva esto hasta 7, 9 altavoces y tenemos el audio que lo puede conseguir de manera más sencilla. Hagámoslo, trabajemos con los 4 elementos sonoros y trabajemos con las nuevas exploraciones o posibilidades técnicas que nos da desde luego ahora la tecnología. Ana. Pues yo creo que va a haber necesariamente una selección natural, como lo ha habido de tantas otras producciones. Creo que ahora mismo la facilidad para producir podcasts, para colgarlos, para publicarlos, ha hecho que haya una eclosión bestial. Entonces, necesariamente va a haber una selección natural, porque habrá gente que se canse de producir un podcast que no escuche nadie, porque cada vez habrá más gente profesional y yo creo que quedarán los mejores. Más allá de esto, yo insisto en que será la tecnología la que nos marque el camino hacia dónde vayamos, porque antes lo hablaba con una alumna, cuando ya terminó la carrera no había apenas redes sociales y ahora las redes sociales dominan el 90% de nuestra vida, entonces veremos hacia dónde vamos. Y respecto a los contenidos, yo, fíjate, los 3 podcasts que decía Eva, yo aquí llamaría la atención en que son 3 podcasts de mujeres, producidos por mujeres. Yo creo que las mujeres tenemos mucho que decir en el mundo del podcast como oyentes y también para producir contenidos. Creo también que los influencers van a seguir subiendo en la escucha. No me estoy refiriendo a los que salen enseñando ropa en Instagram, sino gente que de verdad tiene algo que decir. Yo la semana pasada presenté una mesa redonda sobre estoicismo y había 300 personas para escuchar a 2 divulgadores de filosofía en Ibercaja. Me parece brutal. La gente necesita referentes y los referentes los va a encontrar en el mundo del podcast. Creo que también, como decía antes, nichos de interés clarísimo. Es decir, si yo corro por el monte, quiero escuchar un producto para mí que corro por el monte. Si yo estoy teniendo problemas de ansiedad, quiero escuchar un podcast que me hable de mis problemas de ansiedad. Y lo apuntaba Eva y yo es algo que veo cada vez más claro, los podcasts informativos. ¿Por qué? Pues porque los medios de comunicación convencionales cada vez tienen una línea ideológica más marcada. Y hay quien no encuentra su sitio en estos medios de comunicación. Y están apareciendo otros medios, otros comunicadores que a lo mejor sí que les dan lo que están buscando. Entonces, yo esto lo veo un poco como aquí, después de la Guerra Civil, que la gente escuchaba Radio Pirenaica, sí. Hay mucha gente que está acudiendo a los podcasts informativos de otros países, simplemente pues porque quieren tener otro punto de vista diferente. Entonces, creo que los podcasts informativos, sobre todo el formato daily de 5 minutos, que es muy rápido, creo que eso también va a tener mucho desarrollo. Y luego dicen que estamos en la 3ª revolución de Internet. La primera fue cuando subíamos fotografías, la segunda vídeos, y la 3ª es la revolución del audio. Y todavía queda mucho por decir respecto a la técnica que decía Chusé, respecto a los contenidos, pero yo creo que necesariamente va a tener que haber una selección natural porque es brutal lo que se está produciendo y lo que se está colgando. Sergio. Bueno, pues no sé si puedo aportar ya algo más a todo lo que se ha dicho, pero, por ejemplo, yo pienso ya que el podcast, que seguimos diciendo, el podcast es el futuro, yo creo que ya es el presente. Otra cuestión es toda la evolución que puede llegar a tener, sino que ya se ve perfectamente todo el volumen de escuchas que va aumentando, ya no por años casi, sino por meses, ¿no? Esta evolución tan tremenda que está teniendo. Y luego es más que un vaticinio, es un deseo que seguramente nunca se cumplirá o a medias, y es sobre todo
una profesionalización del sector, ¿no? Que cada vez se profesionalice, esto de que se decía antes en alguna ponencia anterior de ahora todo el mundo tiene un podcast, o esa es la sensación que da, y evidentemente yo antes incluso de empezar estos podcasts, yo me acuerdo que quedé con unos amigos un día e hicimos un podcast que lo subimos a iVoox, creo que todavía está por ahí, me da vergüenza decirlo y espero que no lo busquéis, que se llama, es que me lo he tenido que apuntar porque ya ni me acordaba que era la historia más deleznable jamás contada. Aquí está. Era horrible, afortunadamente solo grabamos ese episodio. Es decir, que hay morralla, evidentemente, como en todos los sectores, y hay gente que de verdad, tú los escuchas, dices, de verdad que te mereces poder, no sé si ganarte la vida, pero al menos poder monetizar, conseguir visibilidad, y para eso se necesita todavía un empujón más en la profesionalización a todos los niveles del podcasting en España. En otros países, quizás, sobre todo anglosajones, parece que tienen un empujón un poquito más allá, quizás porque llevan más años con el tema, no lo sé, pero aquí en España yo creo que todavía nos queda ese empujoncillo, ¿no? Y en el caso mío de historia, a mí es que, no sé, a mí me hace mucha ilusión que al final estamos, creo yo, creando una especie de enciclopedia sonora sobre historia, que al final estamos hablando de que ya hay grabadas, que ahí quedan pues 300 horas sobre historias solo de Aragón, que hemos ido de lo más general a cada vez vamos a algo más concreto. Por ejemplo, el programa que ya se ha subido hoy, que se emite mañana, es sobre un fuero que tenía la ciudad de Zaragoza que le permitía declarar la guerra al pueblo de Aldao si quería. Y lo hizo, ¿no? Y destruir pueblos y tal. Pues cosas cada vez más concretas, pero que la gente lo flipa con ello, y sobre todo pues esa ilusión de, en la historia o en cualquier otro campo, pues oye, dejar esas enciclopedias sonoras que luego se puede acceder a ellas en cualquier momento y prácticamente casi en cualquier lugar. Bueno, estaría fuera de tiempo, pero sí que os pido, nada, una pequeña reflexión final. Empezamos contigo, José. Vale, reflexión final por mi parte. Nos hemos dejado algo fundamental que afecta tanto a la radio como al podcast, y que además, respecto a tendencias en el mundo mundial, está subiendo, que es la producción de contenidos infantiles. Si no tenemos oyentes nuevos, la radio morirá igual que morirá el podcast. Necesitamos recuperar oídos. Entonces, sencillamente sería eso, recuperar oídos y aprovechar las tecnologías para hacerlo. David. Hace más de 100 años, Thomas Edison inventó el fonógrafo. Sobre eso, un arquitecto americano llamado Philip Huber dijo, se acabó la prensa porque ahora todo va a ir grabado. Y a principios del siglo XX, una novelista americana dijo que cada persona llevaría un aparatito que se llamaría indispensable, que sería intransferible y en el que escucharía libros, cuentos y leería toda la prensa. Esto hace más de 100 años. Por favor, haced sonido. Es el futuro. Ana. Pues yo creo que al final es una cuestión de confianza, de compañía y de intimidad. Y al final viene desde el origen del tiempo, es decir, gente contando historias. Y me da igual que sea podcast, que sea radio, en esas historias buscamos lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Hay muchísimo donde elegir, entonces déjense llevar, elijan, sobre todo escuchen Historia de Aragón. Por favor, que hay que hacer séptima temporada. Publicitario. Me sumo a lo que están diciendo los compañeros, porque al final el podcast es un formato que ha ido surgiendo en estos últimos años con muchísima fuerza, y es que da una libertad absoluta, ya sea un programa de radio que luego se convierte en formato podcast o se cuelga para que esté ahí para poder escucharlo en cualquier momento, y desde luego el impulso que merece, pues yo creo que lo merece. Eva. Cierro con el lema del Podium que dice: lo mejor está por escuchar. Hay otro dicho que tenemos, el de si la radio te enamora, no te pases por la guisa. Bueno. Y ahí los videopodcasts, Eso lo ¿no? decía Federico Volpini. Antes me decía alguien, este es Sergio del programa de Historia. Pensaba que era más mayor. Es que me conservo muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, no sé si tenéis alguna pregunta. Oscar. ¿Al fondo? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Tenías que ser tú? Si no revienta, cuidado. Hola, ¿qué tal? Quería preguntaros, porque antes les comentó de la falta de productoras, concretamente que no hay ninguna en Aragón. Me gustaría saber hasta qué punto a creadores como los que hemos visto esta mañana, muy jóvenes que estamos empezando, de qué manera si eso se podría haber reflejado en una mejora, a nivel más técnico, a nivel un poco general de difusión, o sea, un poco ese enfoque más, no sé, como para ponerlo un poco lo que implicaría tener una productora detrás de ello. Vale. A ver, sí que es verdad que he empezado con nubarrones y rayos y truenos. Realmente, si hay alguna productora, yo quiero decir que Resonar es una productora de audio que pues vive de lo que hace, pero es que hay muy pocas. ¿Por qué? Pues porque falta tejido industrial para ello y falta también recorrido. ¿Ah, sí? Cierto es también
que faltan ayudas. Hasta hace 2 años no había ningún tipo de ayuda a la producción de podcast, ahora sí que la hay, o el año pasado, desde el Ministerio de Cultura. Este año se ha repetido. Hay, como ha comentado David, unas ayudas para la producción de guión, pero a mí me gustaría mirar al otro lado del Atlántico y recordar, y os invito a que bicheéis, la República de Chile. Todos los años, desde hace más de 10, genera unas ayudas muy, muy potentes a la producción sonora. Y ahí no habla de podcast, no habla de radio, producción sonora. Si hubiera esas ayudas para empezar, probablemente sería relativamente más fácil poner en marcha algo que tuviera posibilidades. Y mi consejo es: no os quedéis aquí, quedaros aquí a trabajar y a producir, pero mirad al globo terráqueo. Y si es posible, en cualquier idioma. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho coproducciones con la radio pública islandesa, lógicamente con producciones con todos los países latinoamericanos. Pero el mundo es muy grande y 1.000 millones de personas hablan o escuchan o están aprendiendo castellano. De manera que el público potencial es grandísimo. Sergio, ¿querías apuntar algo? Bueno, sí. Venga, lánzate. Con el tema del podcast, claro, aquí es que hay miles de caminos, bueno, igual miles no, pero hay muchos caminos para poder llegar a hacer un podcast del estilo del que hemos hecho, de la temática que sea, ¿no? Al final, pues nosotros empezamos, como comentaba antes, pues de forma muy, o sea, poniendo todo el trabajo del mundo, muchísimas horas. Además, hace unos meses, uno de los especiales de exteriores que grabamos fue en la Universidad San Jorge, sí. Óscar. Y después hicimos una especie de ponencia después de la grabación que hicimos, y uno de los temas que salieron fue el tema del trabajo, que lleva un programa que además se mencionó porque a veces casi puede parecer que un podcast te sientas o grabas, tienes una idea más o menos en la cabeza, realmente lleva muchísimo trabajo detrás, y yo creo que si ese trabajo se nota, y sobre todo también perseverancia, porque al final nosotros estuvimos varios años haciendo ese podcast casi como una especie de hobby, siempre que lo puedas mantener, y al final, pues en este caso tuvimos evidentemente suerte para llegar a que vino Aragón Radio para encargarnos una serie de programas, el Estrellas Historia de Aragón. Pero hemos hecho más programas, realmente temáticos, que si Villanos Aragón, que ese es en plan malos Aragón y tal, que si la historia en su lugar, que los secretos de Goya, o sea, eso al final, pues con trabajo, pues todo llega, ¿no? Sí, a mí sí que me gustaría decir algo que yo creo que es muy importante, al hilo de lo que decía Sergio, del programa que hicieron y que grabaron en la Universidad de San Jorge, es que yo a mis alumnos les tengo que explicar siempre y les tengo que decir que tienen que ser profesionales, que aunque sea un podcast conversacional, las cosas hay que preparárselas, porque una conversación puede fluir, depende de cómo tengas el día. Es que puede ser que fluya porque ese día estáis los dos, por ejemplo, si estáis 2 personas, o tú tienes un día muy locuaz y por tanto te sale todo perfecto y eres súper gracioso, o como no te lo prepares, pues ese día el podcast va a ser aburridísimo y no va a tener enganche posible. Es decir, preparároslo. ¿Que después no lo utilizas porque el directo os lleva? Estupendo. Pero siempre puedes acudir a un guión. Eso, por ejemplo, a mis alumnos que acaban de empezar en esto, les cuesta mucho porque piensan que el audiovisual se hace improvisando. Y la mejor improvisación es la que tienes preparada. O sea, es así. Entonces, yo sí que os animo a que trabajéis los podcasts, pero que no únicamente utilicéis el tiempo de grabación, sino que hagáis un trabajo de documentación, un trabajo de preparación, y que después, si tenéis un directo fantástico, que eso que habéis preparado, que lo tiréis a la basura. Pero siempre podéis acudir a ello. En este caso, como apunte de ese trabajo, una vez me dio por mirar, y una temporada que son unos 45 programas al año por temporada, pues son unas 600 páginas de guión. Lo que hago, o sea, con todo lo que conlleva, casi nada. Sí, y yo desde el punto de vista empresarial, porque nosotros compramos podcast, claro, ofréceme algo que no tenga. Quiero decir, si lo que me ofreces es un podcast conversacional hablando con mi amiga fulanita, pues a lo mejor no me interesa. Es decir, yo creo que si tú tienes un planteamiento empresarial y quieres dedicarte a la producción de audio, tienes que tener un planteamiento empresarial, igual que si vas a fabricar zapatillas o cualquier otra cosa, tienes que tener claro cuál es tu nicho de mercado, tus costes de producción, tu público objetivo, y tener un producto que realmente sea vendible. O sea, antes hablábamos de museos, yo creo que, por ejemplo, el nicho de las guías de museos, de las audioguías,
es un nicho por explotar. A mí me encantan los museos y es insoportable las audioguías que hay por ahí. Entonces yo, si tuviera una empresa de podcast, ese sería mi primer objetivo, intentar vender guías para... Nos asociamos. Adaptado al lenguaje sonoro. O sea, claro, hay que contarlo de manera que cuando entres a algún sitio te... El último proyecto que hemos hecho, que además se ha presentado en Fitur estos días con Turismo de Aragón, ha sido una serie de 8 episodios que además se han traducido no solo al castellano, sino al árabe, al inglés y al francés, sobre experiencia andalusí, se titula, que es para atraer turismo a Aragón y a otras comunidades autónomas, hablando de Mújar, etcétera, del patrimonio, de vas a tal pueblo y te encuentras tal yacimiento de esta época, y al final es una especie de guía sonora que se lo va a encontrar la gente, de apenas 20 minutos de duración, pero que tienes ahí todo condensado y de una forma pues amena, divertida, y que te diga, oye, pues no tengo aquí una audioguía de 3 horas y media, de pista por pista, sino todo condensado, y al final que eso ayuda a conocer mejor los sitios y a desarrollar el turismo en este caso. O en breve la audioguía inmersiva del Pueblo Viejo de Belchite en formato binaural, en piezas de no más de 4 minutos, para escuchar no solo lo que pasó, sino cómo era el pueblo antes de que pasara. ¿Tenemos una última pregunta? Óscar, sí. Al fondo. Al fondo. Una. Venga, saca voz ahí. Micrófono. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, de lo local a lo universal, ¿no? Básicamente es la mirada, ¿no? Es cambiar, hay que cruzar fronteras, está claro. Yo, siendo un gran enamorado, defensor y consumidor de radio y podcast, y reconociendo que la radio puede ser, ¿no?, la madre del podcast, creo que el hijo ha hecho evolucionar a la radio. Y eso había que apuntarlo, porque me parece que hay ejemplos, ¿no? Un ejemplo que me viene, por ejemplo, es La Vida Moderna. La Vida Moderna tiene 13 años. Hace muchos años que llenaban teatros con el mismo espectáculo y se ha convertido en el fenómeno broncano. Esto ya había pasado antes en otros medios de comunicación, como puede ser con La Hora Chanante a comienzos del 2000 y lo que hizo en Paramount Comedy. En realidad también creo que la sangre nueva aporta ideas nuevas, ¿no? Y por eso es bueno que haya gente joven en estas jornadas, ¿no? Simplemente quería decir eso. Bueno, es buenísimo. Claro. Además nos empujáis y ahora que mencionas lo de La Vida Moderna, es que fue tremendo. Yo me acuerdo cuando vinieron a Zaragoza, claro, es verdad, ellos ya llevaban sus shows, sus redes y tal, pero nosotros repartimos las entradas. Sí, y de repente llegamos un día a la radio, muy pronto por la mañana los que madrugamos, y teníamos una fila que daba la vuelta a la manzana. Y dijimos, ¿qué pasa aquí? Aquí uno. Y dijimos, pero estos piraos ¿de dónde han salido? A estas horas, y solo venimos aquí los que venimos a trabajar. Bueno, pues era alucinante. Y llenaron el teatro, pero es que ahora, el auditorio fue, me acuerdo, pero es que ahora es verdad que Broncano, lo hablábamos antes, ha dado de repente 2 millones de espectadores que no tenía Televisión Española. ¿De dónde han salido? Son nuevos. O sea, esto es lo de los recorridos que hablábamos antes también de los podcasts. Es que hay muchas maneras de llegar a Roma, no sé cómo decirlo, ¿no? O llegar a las audiencias. Pero sí, claro que nos empuja y nos transforma, y menos mal. Ana, lo que comentábamos antes, que el podcast es un formato muy barato de producir. Entonces eso te permite hacer probatinas. Las estructuras de parrilla de la radio son muy rígidas. Llevamos 40 años sin mover una coma de esas parrillas. Entonces el podcast es lo que te permite hacer probatinas. Es decir, tú te arriesgas a meter un programa de 1 hora de historia de Aragón, te arriesgas a meter un programa de 1 hora y media de carreras de montaña, te arriesgas a meter un programa de 1 hora de 3 estudiantes de medicina hablando de insuficiencia cardíaca. Y te arriesgas porque puedes hacerlo. Entonces, yo creo que esa es la flexibilidad que te da. David. A mí el fenómeno de Broncano me recuerda en los 90 al fenómeno de La Morena, que de repente, cada noche, en Gran Vía, había ahí una fila enorme de gente joven que quería ir a ver el programa. Y la gente joven entraba en la radio a través de las emisoras musicales y en ese momento empezó a entrar a través del deporte. Ahora el momento es absolutamente diferente, ¿no? Y sobre los cambios y rigideces en las parrillas y sobre todo cómo tenemos que beber los medios de nuevos contenidos, están aquí 2 chicos, Ana y Pablo, que hacen un podcast, Esto no es un museo, que colaboran con nosotros en el programa que presento y bueno, tienen un reto tan difícil como hablar de exposiciones y museos, es decir, lo que no se ve por la radio, pero sin embargo es tan sugerente el juego que es savia nueva, es una idea nueva que no nos habíamos planteado y sin embargo ellos lo traen. O sea, yo creo que hay que probar y que desde luego, como dice un buen amigo de Chusé y mío,
y que es un gran prescriptor del audio en España, Gorka Zumeta, a los jóvenes les gusta el audio y ellos se refieren al audio, ellos consumen audio y eso es un valor que no debemos perder de vista nadie.